Dios le bendiga, hermanos. Buenas tardes otra vez, nuevamente. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Vamos a terminar con esta serie de mensajes acerca de la semana de Jesús, la última semana. Vamos a hablar acerca de la resurrección. Mateo 28, vaya a Mateo 28, por favor. Mateo 28, 1 al 10 será nuestro pasaje. Mateo 28, 1 al 10. Hemos tomado varios pasajes seleccionados para predicar de esta última semana de nuestro amado Señor. Y hoy nos toca, hermanos, hablar de la resurrección. Alguien podría pensar que solamente se puede hablar de la resurrección el día de la resurrección o predicar de la resurrección. Pero realmente, hermanos, cada domingo que nos reunimos, a ver si me voy a explicar. Cada domingo que nos reunimos es un día de victoria, es un domingo de victoria. Cada domingo es un domingo, pues podríamos decirlo, de recordar la resurrección de nuestro amado Señor, que tuvo la victoria. Entonces vamos a estudiar del 1 al 10, ya sabe cómo expositivamente, texto por texto. Y el tema es en esta tarde, si está anotando, si quiere escribir, vamos a poner el tema: la realidad de la resurrección. La realidad de la resurrección. Mateo 28, 1 al 10. La realidad de la resurrección. Entonces vamos a leer, hermanos, por favor, y lo vamos a pedir la bendición de nuestro amado Dios. Dice Mateo 28, 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto del ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, o las noticias. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Oremos, hermanos. Padre, queremos darte, Señor, toda la honra y toda la gloria que tú mereces. Queremos reconocer nuestra pecaminosidad. Al ver, Señor, estos pasajes nos hacen ver que fue grande tu amor, fue grande tu compasión, pero también, Padre, fue grande tu victoria. Fue grande, Señor, en el sentido de que ahora nosotros también podemos vivir cerca de ti un día en un futuro. Damos las gracias porque entregaste a tu amado Hijo para morir por nuestros pecados. Gracias te damos. Pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine nuestro entendimiento para abrazar las verdades de este pasaje y así, Señor, tomar ánimo y aliento para seguir en la vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el tema es la realidad de la resurrección. Les voy a dar de una vez los puntos para que los anoten, es más fácil así, comenzando. El tema es la realidad de la resurrección, Mateo 28, 1 al 10. Número 1, vamos a ver primera realidad. Número 1, escriba. Número 1, versículo 1 y 2, servicio real. Servicio real, versículo 1 y 2. Número 1, servicio real, versículo 1 y 2. Número 2, vamos a ver poder sobrenatural real. Poder sobrenatural real, versículo 2 al 4. Poder
sobrenatural real. Y lo número 3, vamos a ver consuelo de Dios o el consuelo de Dios, versículos 5 al 7. El consuelo de Dios, versículos 5 al 7. El consuelo de Dios, versículos 5 al 7. La cuarta realidad es esta: temor y gran gozo, versículo 8 y 9. Temor y gran gozo, versículo 8 y 9. Temor y gran gozo. Y luego la quinta y última es: Cristo disipa todo temor. Cristo disipa todo temor, versículo 10. Esos son nuestros 5 puntos, nuestras 5 realidades de la realidad de la resurrección. Número 1, servicio real, versículo 1 y 2. Y luego número 2, poder sobrenatural, versículo 2 y 4. Número 3, consuelo de Dios, versículos 5 y 7. Número 4, temor y gran gozo, 8 y 9. Y el último, Cristo disipa todo temor, versículo 10. Sobre la resurrección de nuestro amado Señor, hay muchos pastores reconocidos a través del tiempo que se han expresado acerca de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Martín Lutero, el famoso reformador alemán, dijo lo siguiente: la resurrección de Cristo es el artículo más importante de nuestra fe. La resurrección de Cristo es el artículo más importante de nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin la resurrección, hermanos, no hay cristianismo. Sin la resurrección de Cristo no vale la pena estar aquí. La resurrección de Cristo es el artículo más importante de nuestra fe. Juan Calvino, otro reformador, dijo: la resurrección es el punto principal del evangelio. Y si vemos en la escritura, la credencial, la característica, el punto importante en el ministerio de nuestro amado Señor fue hablar de su resurrección. Fue su credencial más importante. ¿Qué es lo que significa para nosotros la resurrección de Cristo? ¿Qué es? Si algún día te pregunta alguien por ahí: ¿por qué vas el domingo a la iglesia? Porque es un día de victoria. ¿Y por qué un día de victoria? Porque Cristo resucitó. ¿Y para ti qué significa la resurrección de Cristo? ¿Qué le contestarías? La resurrección de Cristo, mis hermanos, por eso es importante tomar nota, para que no te agarren fuera de base. Por eso siempre es importante, y siempre recuerden, hermanos, lo que les dije o lo que les aconsejo, siempre traiga su cuaderno de notas, siempre. ¿Qué es lo que significa para nosotros la resurrección de Cristo de entre los muertos? Para nuestra fe cristiana significa varias cosas. Significa que la resurrección es la piedra base angular de la fe cristiana. Significa que es el fundamento de nuestra salvación. Significa que es la esencia de nuestra esperanza. Quiere decir que es porque Jesús vive que nosotros podamos vivir también. La resurrección es porque Él conquistó la muerte para que nosotros conquistemos la muerte también. Mis hermanos, Cristo estuvo en la tumba y salió de la tumba. ¿Para qué? Para que tú pudieras hacer lo mismo un día. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significan estas palabras de la resurrección y la vida para cada uno de nosotros? Significa que debido a que Él vive, nosotros vivimos. Cristo dijo: cualquiera que crea en Él vivirá y nunca morirá. ¿Cómo le llamamos a todo esto? La esperanza viva del creyente. ¿Cuál es la esperanza viva del cristiano? Si te preguntan, Cristo resucitó y un día yo también voy a resucitar y voy a vivir también. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente, cita un versículo y dice: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor para celebrar el triunfo sobre la muerte. Si María cantó en el Mar Rojo, nosotros también podemos cantar en la tumba de Jesús. Si ella dijo: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ¿no diremos nosotros lo mismo acerca de la resurrección frente a la tumba? Si ella lo dijo frente al Mar Rojo: cantad a Jehová porque se ha engrandecido en extremo, ¿no diremos nosotros lo mismo? Dice Spurgeon.
Si todos los ejércitos de Israel se unieron ese día con ella para cantar este cántico, las mujeres danzaban y los humildes hombres valientes con sus voces cantaban. Así que todo Israel salga en este día y bendiga y alabe al Señor diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Veamos la realidad de la resurrección y la vemos en 5 verdades muy importantes, 5 realidades y verdades de la resurrección. Número 1, la primera verdad: servicio real. ¿Servicio real de quién? De las mujeres que llegan por la mañana y están frente al sepulcro, mujeres fieles, mujeres que adoraban y amaban a Cristo, y están ahí. Versículo 1, vean, versículo 1 y 2. Primera realidad, servicio real. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Pasado el día de reposo, ese día era sábado. Cuando dice el día, los judíos no tenían nombres para la semana como nosotros tenemos: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, perdón. Lo que hacían es que los numeraban después del día de reposo conforme al día de reposo. El día de reposo significa Sabbat, que significa séptimo. Y que aunque estaba en el último día, o sea, de la semana, este día, ¿sí? Porque era un día central y santo para ellos, todos los demás días se centraban o se contaban, mejor dicho, como después del día de reposo como primero. Por ejemplo, el día domingo era primero, el lunes era segundo, y así consecutivamente, así lo hacían. Pasado el día de reposo, podría referirse, hermanos, la idea podría expresarse, puede explicarse, puede entenderse a un nuevo día de reposo para el pueblo de Dios. Pasado el día de reposo. El día de reposo, recordemos, para el pueblo de Israel debiera ser un día de conmemoración del descanso de Dios en el día de la creación. Pero el día antes que Jesús, ¿verdad?, se levantara de la tumba, fue el último día de reposo divinamente ordenado para su pueblo. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos nos reunimos en domingo, no nos reunimos en sábado. Hay un grupo de los adventistas del séptimo día que todavía guardan la ley, muchas reglas en la ley de Moisés, incluso guardan el sábado. Cuando usted vea en el camino una iglesia que dice iglesia adventista del séptimo día, ellos se reúnen el sábado, ellos no se reúnen el domingo. Nosotros, hermanos, nos reunimos el domingo porque fue el primer día de la semana que Cristo resucitó, según lo que dice la Escritura, y no solamente aquí, sino en muchos pasajes de la palabra de Dios. El siguiente día fue introducido el nuevo pacto, después del día de reposo, el primer día, ese pacto establecido por Cristo. Ese domingo fue el amanecer no solo de un nuevo día, sino de una nueva era en la historia redentora. Por esa razón nos reunimos el domingo, hermanos, y no el sábado. Lo adoramos el domingo y no el sábado. Dice el versículo, otra vez veamos. Dice que ellas vinieron a ver el sepulcro. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas, y traían especias para, de alguna manera, no sé cómo ellas pensaron que podían mover la piedra, hermanos. No sé cómo lo pensaron, no sé quién les iba a ayudar. La verdad es que tenían tanto amor y tanta pasión por el amado Señor, y estaban ahí, hermanos, y necesitamos mujeres así, hermanas. Ya me fui rápido a la aplicación práctica. Lo siento. Necesitamos mujeres como estas, hermanas. Mujeres con pasión, más allá de pasión por la iglesia, por el servicio, por servir en la iglesia, sino pasión por Cristo. Una mujer con pasión por Cristo hace lo que sea por Cristo. Pone en primer lugar a Cristo. Deja de lado muchas cosas y ama al Señor, como María, como las Marías que vemos aquí. Ellas ya habían mirado a José y a Nicodemo envolviendo el cuerpo en el lienzo y poniéndole especias, pero ellas querían ponerle más especias aromáticas. Eso es interesante, porque ¿para qué más especias aromáticas si el Señor ya las tenía? Eso lo dice Mateo 27:61. Ellas habían preparado sus propias especias, tal vez en menos cantidad, tal vez no tenían tanto dinero, pero era poco
lo que podían ofrecer con esas especias, Mateo solo menciona a 2 mujeres, pero los demás evangelios mencionan que eran más mujeres las que estaban ahí, hermanos. Salomé, por ejemplo, la mamá de Jacobo y Juan, en Mateo 27, 53 al 56. La otra María, mamá de Jacobo y José, esposa de Cleofas, Mateo 27, 56. Estas mujeres fueron esperando, hermanos, ver el cuerpo de Jesús, pero no habían venido para ver que Jesús había resucitado. Esperaban ver el cuerpo muerto ahí, sin haber resucitado. O sea, ellas mismas, a pesar de su fidelidad, de su pasión y su amor por Cristo, también dudaron, también eran incrédulas, porque no creyeron que Cristo resucitaría. La incredulidad en ellas, como en los discípulos, fue algo que está aquí como una evidencia para nosotros de nuestra incredulidad muchas veces, de las cosas que Cristo dice y las promesas que promete para nosotros, que a veces no creemos. Hermana, no eres tan diferente a estas Marías, porque muchas veces tú dudas de muchas cosas que la palabra de Dios dice y muestra y nos hace ver en cada uno de los personajes que hemos visto en esta serie de temas cada domingo. Hemos visto cada personaje y nos identificamos con su corazón pecaminoso. Estos pasajes nos muestran nuestra naturaleza pecaminosa, que no somos tan diferentes a los personajes alrededor de la muerte y sepultura y resurrección de nuestro amado Señor. Pero pastor, ¿ahí no habrá algo hermoso? ¿No habrá algo bonito en estas mujeres? Aquí hay algo hermoso, hermanas y hermanos. Algo que los discípulos no hicieron, que no sé si ya lo notaron, hermanas, señoritas, no sé si ya lo notaron, hermanas, no sé si ya lo notaron que estas mujeres hicieron. Aquí hay algo bello. Estas mujeres habían estado entre las mujeres que sirvieron a Jesús y que permanecieron junto a la cruz, lo que no hicieron los discípulos, porque los discípulos huyeron, se escondieron. Uno le negó, llamado Pedro, ¿se acuerdan? Y ninguno estuvo ahí, solo uno estuvo al pie de la cruz, llamado Juan, junto con María, ¿verdad? La que el Espíritu Santo tomó para que diera luz a nuestro amado Señor. Pero estas mujeres habían estado entre las mujeres que sirvieron a Jesús. ¿Estás tú sirviendo a Jesús, hermano? Señorita, ¿estás tú sirviendo a Jesús en algo? ¿Qué esperas? Hermana, Cristo nos salvó, nos dio de su Espíritu Santo y nos dio de sus dones para que lo sirviéramos a favor de su obra y de su iglesia. Si no estás haciendo nada en la iglesia, necesitas hacer algo por obediencia al Señor, por agradecimiento al Señor y por gozo, porque eso va a traer gozo a tu vida y tu piedad y tu piedad y tu vida espiritual va a crecer muchísimo, hermana. Estas mujeres habían estado entre las mujeres que sirvieron a Jesús, repito, y que permanecieron con él junto a la cruz. Ahora llegan al huerto con la esperanza de mover la piedra, no sé cómo lo iban a hacer, para poder servirle, escuchen, por última vez. ¿Qué fue lo que las hizo llegar al sepulcro? ¿Qué fue lo que las hizo llegar al sepulcro? Hermana, ¿qué es lo que te hace llegar a ti cada domingo a la iglesia? ¿Qué es lo que te hace llegar a ti cada domingo a la iglesia? Estas mujeres, a pesar de su falta de fe en las promesas de Cristo, llegaron a la tumba debido a la profunda pasión que tenían por Cristo. Señorita, ¿qué te hace llegar a la iglesia cada domingo? ¿Tus amigas? Niños que están aquí. Niños que están aquí, que ahora ya están en el servicio, ya no están en la clase, pero niños que están aquí. Escucha esto, niño, niña. ¿Qué te hace venir a la iglesia? Que no te haga venir que vas a ver a tu amiguito o tu amiguita. Señorita, no estás aquí por tu amiguita ni tu amiguito. Ve aprendiendo que estás aquí porque quieres encontrarte con Cristo. Quieres tener una pasión por Cristo. Y apréndelo desde ahorita. Estas mujeres, hermanos, tenían una pasión por Cristo, que eso fue lo que les llevó al sepulcro. Ellas buscaban servir una vez más a su Señor. Fueron valientes, ¿sí? También tal vez no tenían conocimiento, pero tenían una compasión amorosa por Cristo. Por Cristo. Ese tipo de mujeres hace falta mucho en la iglesia. Versículo 2.
Dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Este fue el segundo terremoto alrededor de la muerte y sepultura de nuestro amado Señor. El segundo, ¿sí? El segundo terremoto causado sobrenaturalmente en relación con la muerte de Cristo. ¿Cuándo fue el primero? En el momento de su muerte. Eso está en el 27:51. ¿Sí? Y vemos aquí número 2, en segundo lugar, nuestro segundo punto es lo sobrenatural de la realidad de la resurrección. Ya vimos el servicio real, ahora vemos lo sobrenatural. Dios, hermanos, siempre de alguna manera tiene que presentar fenómenos sobrenaturales cuando un acontecimiento en cuanto a su plan redentor o el plan que Él tiene que darse a conocer Él. Escuche, Dios ocasionó un terremoto en el monte Sinaí antes de dar los 10 mandamientos, antes de dar su ley a Moisés en Éxodo 19. Cuando Dios se revela a Elías en el monte Oreb, hubo un terremoto, primero de Reyes 19:11. Al final de los tiempos dice la Biblia que Dios enviará a la tierra muchos terremotos. Joel capítulo 2:10, Mateo 24:7, Apocalipsis 6:12, 8:5, 11, 13 al 9. Y aquí de una forma poderosa el Señor, nuestro Dios, ocasionó no solo uno, sino 2 terremotos en las afueras de Jerusalén. Pero eso no es todo. Vean la última parte de este versículo. Dice que un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel del Señor. Me adelanto a decirles que el ángel removió la piedra. La pregunta es: ¿para qué la removió? Pastor, esa pregunta es hasta graciosa, ¿no? ¿Para qué removerla? Pues para que saliera Jesús. No, hermanos. ¿Cómo? El ángel removió la piedra no para que saliera Jesús, sino para que los discípulos y las mujeres pudieran entrar a ver que Jesús ya no estaba ahí. Hermanos, este poder sobrenatural de Dios se manifiesta en toda la Escritura. ¿Para qué removió la piedra? Para que los discípulos pudieran entrar y estas mujeres y confirmar la promesa hecha por Cristo que resucitaría al tercer día. Aunque por seguro muchos hombres, ¿verdad?, tomaran tiempo para remover la gran piedra, el ángel lo hizo en un instante, hermanos, y después se sentó sobre ella. Vemos aquí la aparición sobrenatural de este ángel. Para ellas es su mayor honor servir al Señor, para los ángeles. ¿Sí? Tienen una diligencia y preocupación por el Señor. Los ángeles, hermanos, están presentes en muchas partes de las historias de la Biblia, muchos eventos, muchos. La Biblia dice que a favor de los creyentes, a favor de los cristianos, a favor del pueblo de Dios, escuchen lo que dice este texto: no son todos espíritus ministradores, o sea, los ángeles enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles tienen el hábito y la costumbre de estar entre los creyentes. Hermanos, a veces se nos olvida, pero aunque usted no lo crea, y claro que no lo podemos ver, Pastor Lorenzo, pero hay ángeles aquí. Hay ángeles siempre. Así que al congregarnos, al estar en esa tarde, o cuando venga cada día a la iglesia, cada domingo mejor dicho, como adorador de Cristo, recuerde siempre que hay ángeles aquí. Siempre. Ahora veamos el aspecto. ¿Cómo es este ángel? Dice el versículo 3 su aspecto. En este poder sobrenatural real que vemos aquí, de las 5 realidades, dice el versículo 3: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Qué significa eso? Bueno, noten que este ángel no dijo nada mientras removió la piedra. Esa piedra, hermanos, aproximadamente las piedras y rocas que ponían en los sepulcros era de 2 a 5 toneladas de peso. O sea, eran piedras gigantescas. Bastantes hombres tenían que mover esa piedra para cubrir los sepulcros, de 2 a 5 toneladas. El ángel no tiene una espada. El ángel, ¿verdad?, no la tiene, no usa nada en contra de ellos para llenar de temor a estos soldados que dice la Biblia se llenaron de temor.
¿Qué fue lo que les causó miedo? Porque el ángel no traía espada. ¿Qué fue lo que les causó temor? La presencia de la pureza perfecta del ángel o de los ángeles, que representa la pureza perfecta del amado Hijo de Dios, como de Dios mismo y del Espíritu Santo, les causó miedo. Versículo 4. Y de miedo, note, de él, de los ángeles, los guardias o soldados temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué aprendemos? Que la presencia de las cosas celestiales es un terror para los incrédulos. Es un terror para los incrédulos. ¿Recuerdan el capítulo de Daniel, capítulo 5? Cuando el rey Belsasar, un rey malo, hizo un gran banquete para sus mujeres y sus príncipes en el palacio real. Y dice la Biblia que en Daniel 5 este rey mandó tomar los utensilios, los vasos sagrados que se usaban en el templo de Salomón para adorar a Dios. Y en esos mismos vasos, en esas mismas copas, pusieron vino para emborracharse y para embriagarse y para hacer todo tipo de cosas con los príncipes y las mujeres y los líderes de ese reino. En ese momento dice la Biblia, en Daniel capítulo 5, versículo 6, que aparecieron los dedos de una mano, que escribían en lo encalado de la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, contado, contado, pesado y romper. Aquellas palabras estaban en arameo que realmente no podían entender los judíos qué significaban, pero esa mano escribía en lo encalado de la pared. Y la Biblia dice, ahora eso de contado, contado, pesado y romper, si nos lo dicen a nosotros, pues realmente no sabemos qué significa. Pero después en Daniel 5 se da la interpretación, porque mandan traer a Daniel, el que podía interpretar sueños y visiones y cosas, y lo mandan traer y le interpreta esas palabras al rey. Contado ha sido tu reino y Dios le ha puesto a fin. Hoy morirás. Y esa noche él murió. La Biblia dice, escuchen, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Cuando Dios tiene un encuentro con el incrédulo y el incrédulo no quiere arrepentirse, estos tiemblan y tienen miedo porque saben de la realidad y la verdad de Dios. Carlos Spurgeon dice lo siguiente: que tú y yo seamos de tal manera que nuestra sola presencia haga un silencio sobre ella, sobre nuestra presencia. Dice Spurgeon de un hombre, ¿verdad?, que aún su presencia reflejaba la imagen de Cristo. Carlos Spurgeon conoció a un creyente y habla de él y dice, era como si un ángel agitara sus alas cuando él hablaba en sus conversaciones acerca de Cristo. Era como si un ángel agitara sus alas cuando él hablaba en sus conversaciones acerca de Cristo. ¿De qué tipo son tus conversaciones? El incrédulo realmente puede percibir una pasión en el corazón, en tu corazón, cuando le hablas de Cristo. Puede percibir tu familia, hermana que estás aquí, hermana, esposa. Puedes percibir en la voz de tu marido esa presencia de Cristo en esas conversaciones. Y hermana, ¿puede tu marido, tu esposo, percibir una pasión por Cristo en tus conversaciones, delante de él, delante de tus hijos y delante de los demás? Que realmente hay una pasión por Cristo. Y es como si un ángel agitara sus alas. Joven señorita, en tus conversaciones con tus amigos y tus amigas, ¿se puede percibir una pasión por Cristo? Como si un ángel agitara sus alas. Termina Spurgeon diciendo lo siguiente: que haya a nuestro alrededor suficiente presencia celestial para hacer que los poderes del mal se acobarden ante nosotros. Pero a veces el diablo se burla de nosotros. Que haya a nuestro alrededor suficiente presencia celestial para hacer que los poderes del mal se acobarden ante nosotros. Su aspecto era como relámpago. ¿Qué significa eso? Da la idea de que Dios transmitió algo de su propia gloria, de la misma manera como transmitió algo de la gloria a Moisés en el Sinaí cuando fue renovado el pacto en Éxodo 34, 29. Dice que su vestido del ángel era brillante, ¿sí?
su vestido blanco como la nieve. ¿Qué significa eso? Sugiere la idea de la pureza y de la santidad de Dios. Pastor, ¿de qué nos habla esto? De lo siguiente, de que el ángel tenía el sello del carácter de Dios. Esto afirmaba a los que lo vieron que era un mensajero de Dios sobrenatural y mucho más, también un agente de Dios y no de Satanás. Nosotros no somos ángeles, pero nosotros tenemos a Cristo. Y no lo tenemos afuera, lo tenemos dentro, y su espíritu lo tenemos dentro. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo, hermanos, en nuestra vida cristiana. Sin ser ángeles, podemos hacerlo. Y los ángeles, ¿sabe que los ángeles no pueden ganar almas? Los ángeles quisieran venir y predicar el evangelio porque ven a la iglesia tan pasiva y tan tranquila, sin pasión por las almas y muchas cosas más que ven en la iglesia que ellos quisieran hacer, pero una de las cosas es que quisieran predicar el evangelio. Por eso dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, y los ángeles se gozan porque quisieran hacerlo, pero nos ha dado Dios el privilegio a nosotros de compartir el evangelio y no lo hacemos. No lo hacemos. En el versículo 4 dice que los guardas temblaron. Esa palabra temblaron nos da a conocer que estaban impresionados. Bueno, la palabra miedo, vean el versículo 4, porque hay dos palabras ahí que pudieran ser iguales, pero no lo son en el griego original. Vea el 4. Y de miedo, esa palabra significa asombro en el griego. De él los guardas temblaron. Esa palabra, pastor, pues es lo mismo, miedo y temblaron, ¿no? No, en el griego no. Miedo es asombro y temblaron, hermanos, escuche, temblaron, lo tengo aquí. En el griego la palabra temblaron es la misma palabra de la raíz para palabra terremoto. Temblaron. Esto nos indica, nos enseña que los soldados experimentaron lo que podíamos llamar, escúcheme a ver si me entiende, como terremotos personales. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Bueno, esto pasaba en su mente, como un terremoto, como vibraciones, como movimientos en su mente y en su cuerpo, a tal grado de caer como muertos. Esto significa inconscientes o casi muertos, según lo que dice el versículo 4. Pero aquí hay un contraste. Siempre cuando estudie la Biblia, recuerda esto el pastor Lorenzo, siempre cuando estudie la Biblia, vea los contrastes. Vea los contrastes. ¿Qué contraste vemos aquí? Porque de eso se aprende muchísimo. El contraste que nos lleva a nuestra tercera realidad. Número 3, el consuelo de Dios. Vean el contraste entre estos soldados y las mujeres, por ejemplo. La realidad número 3, el consuelo de Dios. Primera realidad, servicio al Señor fiel, real. Segunda realidad, lo sobrenatural, el ángel y el terremoto. Tercera realidad, el consuelo de Dios. Versículos 5 al 7. Versículo 5 primero. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No temáis, ¿sí? No temáis. Ahora, del 5 al 7, hermanos, hay tres principios muy importantes que no sé si ya lo notaron, que quiero que los subraye, por favor, que el ángel dice que estas mujeres deben de hacer, que nosotros deberíamos de hacer también de alguna manera. Número 1, no temáis, versículo 5. Número 2, venid y ved, versículo 6. ¿Ya lo vio? A la mitad del 6, al comienzo del 5, no temáis. Versículo 6 a la mitad, venid y ved. Y versículo 7, e id pronto y decid. E id pronto y decid. Ellas, como los soldados, tuvieron miedo, estaban asombradas, pero no temblaron, no hubo terremotos personales dentro de ellas, por decirlo así, en su mente, en sus cuerpos, y no cayeron al suelo como inconscientes o muertas, ¿sí? No hubo terremotos personales dentro de ellas como en los soldados. Y aquí hay otra gran verdad. Escuche, aunque el ángel dijo que no tuvieran miedo, ellas aún tenían miedo. ¿Qué significa, pastor? Pero es un ángel. Los ángeles tienen poder. Y la palabra de un ángel impresiona. A mí se me aparece un ángel y me dice lo que tengo que hacer, yo lo hago. Pero noten aquí, hermanos, y aquí está el contraste. Aunque el ángel dijo no temáis, ellas aún tenían miedo. Es decir,
¿sí? Que ni los hombres ni los ángeles pueden hablar de tal manera que puedan acallar los temores del hombre, sino solo Jesús. Solo Cristo puede acallar nuestros temores, hermanos, y nuestras dudas y nuestras confusiones. Jesús puede con nuestros corazones temblorosos. El versículo 5 dice: yo sé que buscáis, dice versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué bueno que hubiera dicho, hermanos, ahí, hermanas, qué bueno que hubiera dicho ahí: yo sé que buscáis al Jesús resucitado. Pero no dice así. Ellas fueron a buscar a Cristo muerto, el cuerpo ahí, pero ahora tú y yo estamos aquí, y yo espero que cada uno de nosotros, ustedes hermanas y todos juntos, hayamos venido a buscar al Cristo resucitado, al Cristo que vive, vivificado. Entonces podemos soportar toda la vergüenza y la burla y no tenerle miedo a todo el que está, a nuestro alrededor, ¿verdad? Sobre todo en esta generación tan malvada, tan maligna. Esto nos debe llevar a la realidad del consuelo de Dios. Versículo 6 dice ahí: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pastor, ¿cuáles serían las palabras claves ahí? Porque siempre usted dice que palabras claves en el capítulo, palabras claves en el texto. Hay que poner atención a los verbos, a los imperativos, a los mandamientos. Cuando estudiamos hay que estudiar las promesas que hay ahí, las advertencias que hay ahí. Y hay que poner atención a todo eso para poder sacarle provecho y jugo a las riquezas del texto y lo que estamos leyendo. Entonces, pastor, ¿cuáles serían las palabras claves en ese versículo? Nuevamente, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Cuál es la frase clave ahí? ¿Cuál es la frase más importante? Resucitado es interesante, ¿sí? Se las comparto. La frase clave es como dijo. ¿Por qué? Son pocas palabras, pero traen un mundo de significado. ¿Y cuál es el significado? Cristo siempre hace o hizo lo que dijo. Cristo siempre da como dijo que daría. Cristo siempre revela o se revela como Él dijo que se revelaría. Cristo siempre cumplió sus promesas y las cumple. Dijo que resucitaría y resucitó como dijo. Esa es la frase más importante. Y no de otra manera, sino como Él dijo. Nunca deja de cumplir una promesa. Eso, hermanos, me llena de consuelo a mí, de paz y tranquilidad. Es más, Cristo tampoco olvida, ¿verdad?, el modo de cómo lo promete. Cristo, noten, no solo hace lo que se dice que se debe de hacer, sino como Él dijo que se haría. Por ejemplo, ¿cómo dijo que se haría? Que iba a resucitar al tercer día, y así fue. Dice versículo 6, noten: venid y ved al Señor donde le han puesto. No está aquí, dice, pues ha resucitado, como dijo. No solamente Cristo, noten, hace lo que se dice que debe de hacer, sino como Él lo dijo que lo haría, así. Dice, venid y ved. ¿Qué significa esto? Miren, hermanos, estas mujeres, esto es muy precioso. Y esto aplica cada domingo que estamos aquí. No se pierdan esto, hermanos, por favor. ¿Qué significa esto? Ellas nunca olvidarían el lugar que fue santificado por Dios para que el Hijo de Dios resucitara de los muertos. La tumba vacía, ellas nunca lo olvidarían. El lugar del encuentro con la promesa cumplida, ellas lo vieron y nunca lo olvidaron. Hermanos, si ha habido algún lugar en donde has tenido comunión con Dios, nunca olvides ese lugar. Y uno de los lugares más importantes, hermanos, en nuestra vida es la iglesia. No hay lugar más importante que la iglesia, porque la iglesia Dios trae bendición. Dios habla a tu corazón. Dios conmueve tu mente, tu voluntad, tus emociones, hasta tus emociones, para tomar decisiones. Nunca olvides el lugar de la comunión con Dios. Puede ser tu recámara, puede ser la sala, puede ser, no sé, un lugar donde tomas rodilla, puede ser caminando por la mañana llorando. Nunca olvides los lugares donde hay comunión con Dios. Nunca lo olvides, y nunca olvides de dónde proviene la comunión con Dios. La comunión con Dios proviene de la palabra de Dios.
versículo 7. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Esta era una buena noticia. Vayan y díganlo a los discípulos. Esta era una buena noticia, traía consuelo a ellos y a ellas. Tenían que ir, pero hay una palabra también importante ahí. ¿Cuál es la palabra importante? Vean, e id ¿qué? Pronto, 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 hermanos. Vayan y digan a los discípulos que están temblando y que han huido, que ya no están aquí, que deben estar aquí. Vayan y díganle pronto lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Ha resucitado a los muertos. Hermanos, hoy pronto hay que compartir que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pronto, hermanos, pronto. Esa es la buena noticia, hermanos, que cada uno tiene que ir y compartir pronto. He aquí va adelante, os lo he dicho. ¿Qué significa? Él va a ellos para alegrarlos y darles paz. ¿Se acuerdan cuando entra y están todos ahí? Está Pedro en un rincón allá llorando, triste, porque había traicionado al Señor y le había negado, hermanos. Tremendo, cómo Pedro se hubiese sentido. Pero aún así, cuando Cristo entra, lo primero que dice cuando entra, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Paz a vosotros. Paz a vosotros. Es lo que les dice. He aquí va adelante, como os lo he dicho, a poner paz, a darles paz, a consolar sus corazones. Y dice, a Galilea. Galilea. En el Evangelio de Mateo, más que en otros evangelios, se habla de Galilea. ¿Por qué? Mateo nos habla del Evangelio del reino, todo el Evangelio. Y cuando en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo fue a predicar el Evangelio del reino, dice que fue como apóstol y siervo a quienes, a los gentiles, a predicar. Cuando el apóstol Pedro se opuso, y sabe que entre Pedro y Pablo hubo un pleito, hubo una discusión entre ellos, una discusión de por qué se compartía el evangelio a los gentiles, si aparentemente Pedro decía el evangelio es para nosotros los judíos, y estaban mirando como gentiles, o sea no judíos, estaban viniendo a conocer a Cristo, y hubo una discusión entre ellos. Galilea, esa tierra fronteriza, porque es una frontera, esta tierra fronteriza, este lugar fronterizo que toca a los gentiles, allí sería en donde Jesús se encontraría con sus discípulos, con su pueblo, con los discípulos, entre judíos y gentiles. Allí sería donde el Cristo resucitado celebraría la primera asamblea general de su iglesia entre judíos y gentiles, para enseñar a los judíos que también los gentiles tienen derecho a la salvación, y para dejar de prejuicios y de reglas y leyes de los judíos, porque aquellos no merecen la salvación. Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Los gentiles, nadie merece la salvación. Hermanos, es una gran verdad. Todo el mundo necesita conocer de Cristo, no importa de dónde sean, el nivel económico que tengan, el nivel de estudio, todos necesitan conocer de Cristo. A tu alrededor hay un mundo de gente que tal vez no sean de tu propio país, y a veces con lo de los países como que bromeamos, pero jugamos, o a veces son indirectas, bien directas, acerca de los países. Y a veces un país critica a otro y lo otro a otro, y a veces como que no nos llevamos bien porque eres de este país o eres del otro. Aunque el mundo haga diferencias y el gobierno haga diferencias y ponga fronteras, Cristo tiene amor y compasión y salvación para todo el mundo. Y un día en los cielos todos estaremos reunidos de diferente pueblo, lengua, tribu y nación, y adoraremos y alabaremos. ¿En qué lenguaje, cuál idioma, pastor? Es la pregunta. No sé cuál idioma y cuál lenguaje sea el del cielo, pero cualquiera que sea, si ya sea en español o en alemán o en francés o en japonés, si va a ser así, todos podemos entender nuestro mismo lenguaje. Tendremos la capacidad, si es así, para poder entender el inglés. Bueno, el inglés, bueno, yo no lo entiendo muy bien, ¿verdad? Pero lo entenderé, ahora sí. Ahora sí estaré contento y ya no molestaré a Dani. ¿Qué significa esto, Dani? ¿Qué significa el otro? Pero si es así, hermanos, si es que todos en el cielo podremos alabar a Dios en diferentes idiomas de los que tuvimos aquí, yo no lo sé. Será un solo idioma para alabar a nuestro Señor.
Entonces, hermanos, entre judíos y gentiles, ahí era la reunión. Versículo 8 y 9, cuarta realidad, vamos rápido, 8 y 9, cuarta realidad, temor y gran gozo. Versículo 8 y 9, temor y gran gozo en la realidad de la resurrección. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Obedecieron lo que dijo el ángel. Mientras iban a dar las nuevas, las noticias a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, qué tremendo, hermanos, qué hermoso, salve, ¿sí? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ellas le adoraron. Noten, ¿qué fue lo que fue más grande? ¿El miedo o el gozo? ¿Qué fue más grande? ¿El miedo o el gozo? Según lo que dice ahí. ¿Qué fue más grande? Dice que tuvieron miedo, pero este no fue grande en comparado con el gozo. Dice gran gozo. ¿Sí? Muchas de las veces llegamos con miedo a la iglesia, llegamos con miedo al cristianismo, llegamos con miedo, ¿verdad?, a tomar alguna decisión en Cristo. Llegamos con muchos miedos, pero por encima de eso, hermanos, el gran gozo de obedecer la palabra por encima de ese miedo es incomparable. Llegamos con temores incluso al servicio, pero espero que por encima de esos miedos haya gran gozo cuando salgas de aquí. Este es un temor santo mezclado con gran gozo. Versículo 9. Aquí dice que le adoraron. Cristo, escuche, Cristo no permitió que María Magdalena hiciera eso cuando estaban solos. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso está en el Evangelio de Juan. No lo busque, versículo 20, capítulo 20, versículo 17. Cristo no permitió a María Magdalena que tocara sus pies. En otras palabras, ¿sí?, cuando le dice a María Magdalena, no me toques, no subo a mi Padre, ¿sí?, porque aún no he subido a mi Padre. En otras palabras le está diciendo, no te preocupes, habrá tiempo para tener más comunión conmigo. Pero ahora Cristo deja que estas mujeres en Mateo 28, piadosas, lo sujeten por los pies. ¿Por qué no lo tomaron por las manos? ¿Por qué no lo abrazaron? ¿Por qué no se lanzaron sobre él? Fueron directo a los pies. ¿Qué significa estar delante de los pies, por ejemplo, de un Dios pagano en el Antiguo Testamento? ¿Qué significaba eso, estar a los pies? ¿Qué significaba en el Antiguo Testamento, en los Salmos o en algún pasaje, estar a los pies de Dios? ¿Qué significaba eso? Estas mujeres fueron a los pies. Es un acto de adoración y ¿sabe qué? De humildad. De humildad. Estaban diciendo, no somos merecedoras de ver al Cristo resucitado. Hermanos, ¿quién merece la salvación? ¿Quién merece a un Cristo vivo? ¿Quién merece el perdón de pecados? ¿Quién merece la compasión de Dios? ¿Quién la merece? Ninguno de nosotros lo merecemos. Es por pura gracia. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dijo el apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo, que ni siquiera le llegamos ni a los talones a lo que él hizo. Vieron sus pies en un acto de adoración y de humildad. No sujetaron sus manos sino sus pies. ¿Qué vieron en sus pies? ¿Qué fue lo que los llevó a los pies de Cristo? Las huellas de los clavos las vieron antes de que Tomás lo hiciera. Noten, hermanos, que estas mujeres no corrieron a los pies del ángel como le hizo Juan el evangelista en la isla de Patmos cuando se le da la revelación del Apocalipsis, cuando estaba allá para morir de viejo o morir de hambre. Fue aislado el evangelista, o Juan fue puesto en la isla de Patmos para morir allá por castigo, por amar a Cristo, por predicar a Cristo, y ahí se le da la revelación del Apocalipsis completa. Y cuando dice que vio al ángel, dice que corrió y se postró a sus pies para adorarlo. Y el ángel lo detuvo y le dijo, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Adora a Dios. ¿Qué vieron en sus pies? Las huellas de los clavos. Las vieron antes que Tomás el incrédulo las viera. Noten, hermanos, que estas mujeres no corrieron a los pies del ángel como Juan en el Apocalipsis, sino a los pies de Cristo. Tal vez notaron algo más después de su resurrección en él, un tono de voz más dulce, más suave, de paz,
de compasión, de misericordia, algo en su rostro que había sido maltratado en el Getsemaní. Versículo 10. Dice versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas, las buenas noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, ¿ya notaron algo? ¿Cómo le llama el ángel a los discípulos en los versículos antes? ¿Cómo le llama a Cristo a los discípulos en el versículo 10? Dice, versículo 7, el ángel les está diciendo lo que tienen que hacer. 3 pasos que tienen que hacer. Versículo 5, no teman. Versículo 6, vengan y vean. Versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos. Ahora ven el 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Casi las mismas palabras del ángel, vean esos versículos cuando habla. No temáis, id y dad las nuevas. ¿A quiénes? Nota que no le dice discípulos, les dice a mis hermanos. Tú y yo somos hermanos de Cristo. Él es nuestro hermano mayor, dice la palabra de Dios. Tener como hermano a Cristo es incomparable, hermanos. Cuando estemos en el cielo, en la eternidad, y podamos ver a nuestro hermano mayor, vamos a poder estar con Él, para hablar con Él, para estar a sus pies. Alguien dijo que vamos a poder ver las heridas todavía frescas de alguna manera, para recordarnos por la eternidad de su sacrificio perfecto en la tierra por nosotros, ahora en el cielo, recordándonos de su compasión y su amor por nosotros. Aún sus corazones de estas mujeres estaban palpitando a gran velocidad, y Cristo las mira, porque le dice: no tengan miedo, porque estaban así, por sí estaban asustadas. El ángel, la piedra, o sea, lo que les dice el ángel. Hermanos, estas mujeres antes no denle un infarto. ¿Qué hubieras hecho tú, hermana? No, pues yo salgo corriendo, yo me regreso. Que más, alguien más venga. Que vengan los hombres y vean. ¿Sí? O sea, tanto tiempo sirviendo al Señor y hoy vemos esto. Y no esperábamos esto, que alguien más esté aquí. Pero dice Cristo, entonces Jesús les dijo: no temáis, porque las vio que estaban, no sé si estaban hasta temblando, hermanos. Estaban abrazadas, yo creo, sudando, pálidas, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí en esta parte del versículo 10, ¿sí? Dice: entonces me verán. Noten el contraste de cómo las llama el ángel discípulos en el 7, ya lo dije, y cómo las llama Cristo hermanos. ¿Cómo los llama? Esta es una palabra más allá de la idea de la amistad. Es una palabra de bondad, a pesar de que los discípulos lo dejaron solo, de que tuvieran falta de fe en él, a pesar de su cobardía, los llama hermanos. La Biblia dice: aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece como fiel. Y eso ha sido siempre. Cuántas infidelidades en esta semana, ¿verdad? Cuántos malos pensamientos, cuántas críticas en la mente y en el corazón, cuántos chismes, cuántas burlas, cuánta pornografía, cuánta inmoralidad, cuánta lujuria, cuántas mentiras, cuánto falso testimonio, cuánta masturbación. Aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. No debía de ser así. Siempre recuerde, hermano, en cada pecado pida perdón y recuerde que merecemos el infierno eterno, pero por la gracia de Dios hemos sido salvos. Esta es una palabra de hermandad. La idea es de amistad, más allá de amistad, es una palabra de bondad. A pesar de que los discípulos lo dejaran solo, de que tuvieran falta de fe en él, a pesar de su cobardía como la nuestra, nos llama hermanos. A Judas lo llamó enemigo en la traición. ¿Se acuerda Judas cuando lo besa y lo entrega? Le dice: ¿a qué has venido, amigo? ¿Qué has venido, amigo? A nosotros nos llama hermanos, a pesar de no ser lo que deberíamos de ser, como hermanos o como pastores. Este es un acto santo del carácter de Dios.
Cristo dijo: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mateo 12, 46 a 50. Termino con ese texto. Porque el que santifica y los que son santificados, el que santifica es Dios, los que son santificados somos nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza. Yo no sé por qué está esa palabra ahí, no sé por qué el Espíritu Santo puso esa palabra ahí, pero ahí está esa palabra. No se avergüenza. Una pregunta: ¿Cristo debería de avergonzarse esta semana de nuestra actitud? El cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Oremos. Ante tal majestad, Dios, ante tan maravilloso carácter, un carácter santo, santísimo, de los tres, como Padre, como Hijo y como Consolador, nos humillamos, pedimos perdón por nuestros pecados, porque aun cuando oramos pecamos, aun cuando cantamos pecamos, aun cuando servimos pecamos, aun cuando enseñamos pecamos, aun cuando hablamos pecamos, cuando pensamos ya cometimos el primer pecado, cuando tomamos decisiones ya hemos pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos señala que no merecemos nada, ni gracia, ni misericordia, ni el cielo, ni las calles de oro, ni lo más amado del cielo y lo más precioso que un día veremos, que es nuestro amado Señor. Perdona los pecados de tu iglesia, perdona los pecados de tus hijos, perdona los pecados de tus siervos llamados pastores, misioneros o diáconos. Humíllanos delante de ti cada vez que estamos delante de este santo libro, cada vez que estamos escuchando un mensaje. Humíllanos delante de ti. Haz ver nuestra pecaminosidad, haz ver nuestra pecaminosidad, nuestro corazón lleno de maldad. Te damos las gracias porque en Cristo Jesús nos has salvado. Damos las gracias porque has muerto, fuiste sepultado, pero no quedaste ahí.